La política siempre estuvo presente en las letras de Patricio Rey, y aunque estas son extremadamente crípticas, siempre que suenan dan la sensación de que tienen una verdad histórica que contar, una visión del under de la época, y en este video queremos separar al Indio y a Sky de Los Redondos. Si bien estos dos integrantes representan el 99% del arte ricotero, como solistas se corrieron bastante de la esencia de la banda. Por ejemplo, algunas de las premisas del grupo eran solos y de noche, que indicaba la forma que tenían de manejarse en los shows, es decir, sin la compañía de otros conjuntos musicales, pocos invitados ajenos a la banda y con casi nula participación en festivales. Otra sería la no vinculación con discográficas, el hecho de no hacer presentaciones para ningún gobierno ni opinar abiertamente de políticos o funcionarios, constituían una actitud de vanguardia debido a la abierta politización que se vivía en los años 80 y 90, entre que se caía la dictadura y que se realizaba la esperada también apertura democrática. El hecho de haber nacido en dictadura hizo a Los Redondos una banda ácida. Eran totalmente ácidos. Ellos se expresaban con letras que no aparentaban ser felices. Se corrieron del amor y de los artículos de fácil venta en los medios, y la arquitectura musical era entre sombría y entretenida, por momentos relajante y por otros revolucionaria. Esto último es interesante. El aspecto revolucionario no era para agarrar un cañón y tomar una comisaría, no era para poner una bomba a un brazo militar. Era para reflexionar y cuestionarse el rol del Estado y la magnitud de nuestros mercados. Era para comprender el mundo en su totalidad, mundo del cual estábamos aislados durante la dictadura militar, pero posteriormente, cuando retorna la libertad total de la mano de Alfonsín en el 83, Los Redondos no se embarcaron en la alegría colectiva y el agite de banderas ideológicas. Siguieron firmes y señalando a los que con recursos compraban bandas de rock, que era lo que estaba de moda en aquel entonces, para vender artículos. Cuando se hacían de la propiedad de esos grupetes, los moldeaban para que fueran vendibles en los años que corrían. Hay que aclarar que Patricio Rey en ese entonces tenía una postura antisistema, lo que no quiere decir que eran unos trasnochados caídos de la realidad. Si algo enalteció la imagen del Indio fue el hecho de ser un tipo bien, uno que usaba camisa cuando todos tenían la ropa rota, uno que era pelado cuando eran todos de pelo largo, pero la forma que tenían Los Redondos de vender su obra era muy distinta a la del resto. Obvio que no eran los únicos, había muchos que tenían la misma filosofía de autogestión y conceptos sobre el universo musical y sus caranchos, pero Los Redondos fueron afortunados y por mérito propio fueron los más grandes de ese movimiento subterráneo. Poco a poco fueron ganándose con esto la ira de los acaparadores de banda. Los conflictos en sus shows eran algo común. También es cierto que los incidentes y estas escaladas de violencia que se veían a veces en los recitales de Los Redondos eran fogoneados y provocados por estos grupos que intentaban comprar bandas, seguramente con la complicidad también de la política y de los funcionarios, ¿no? que permitían que se den estas situaciones y que por ahí hacían tener mala prensa a Los Redondos, fueran al lugar que fueran. Y entre nosotros hay que decir que los seguidores de Los Redondos no parecían coincidir mucho con el mensaje y la sofisticación de la banda. Esto fue, entre otros, dicho por Mario Pergolini. Escuchás a Los Redondos y está bien, pero cuando mirás a la gente no coincide con lo que están cantando. Bueno, así fue. Los Redondos tenían un magnetismo especial para lo popular, quizás por ser los únicos que hablaban de algo que no se entendía bien qué era, pero daba un aire de altura poética con picardía de barrio, seguida de un sonido que no era parecido al de ninguna otra banda, con solos de guitarra o saxo para que no fueran tan lejanas como una canción de Pink Floyd, es decir, que buscaban ser terrenales dentro de todo. También era importante que en sus canciones no duraban, 17 minutos como todas esas bandas antisistema que daban vueltas por el mundo, sino que conservaban un promedio de 4 minutos por canción. La tensión iba en aumento en todo esto, y el asesinato de Walter Bulacio
fue sin duda una bandera que levantó la gente para llevarlo como un símbolo de lo que no debe hacer el Estado nunca, entrometerse en el arte. En aquel entonces el gobierno menemista puso muchas trabas para lograr justicia y la familia de Walter tuvo que escalar al sistema jurídico internacional de derechos humanos. Claro que ante todo esto los Redondos seguían con su perfil bajo y misterioso, no porque fueran fríos ni porque fuera parte de una política de imagen, sino que ellos eran así y eso fue probablemente lo que también enamoró a las personas durante su parte artística. Cuando se suspende el show de Patricio Rey Olavarría, la banda salió a dar una histórica conferencia de prensa donde el Indio se encargó de decir qué opinaba de los prejuicios que había para con sus seguidores e insistió en que los jóvenes no nacen malos, en todo caso son corrompidos, pero lo que debería ser objeto de terror son las reuniones entre sindicalistas, decía él, donde sí se ven personas peligrosas que encima tienen poder. Y bueno, toda esta escalada puso a los Redondos en donde siempre estuvieron, en el lugar de los vivos, pero del campo popular, más allá de que se sabía que a esa altura llenaban estadios y las ganancias eran totalmente para ellos. Ya en ese momento ostentaban una buena vida y se permitían viajar o grabar en el resto del mundo, aprovechando las tecnologías que otros países brindaban. Arranqué esto diciendo que no se podía hablar del Indio y de Sky por fuera de los Redondos. Y esto se debe a que ambos se apartaron del lema solos y de noche. Hay varios ejemplos de esto. Se apartaron del hecho de no participar en festivales. Incluso se apartaron de opinar abiertamente en política. Y si bien este aspecto es el más resonante de todos, y ustedes dirán, ah sí, el Indio diciendo que se siente identificado con las políticas kirchneristas. Otros saldrán a decir, ah sí, el Indio está grande y mal del bocho, por eso apoya a los kirchneristas. Bueno, cada uno dirá lo que tiene que decir. Pero déjenme decirles que Sky, aunque no directamente, pero se muestra con un mensaje político y anti-kirchnerista en alguna de sus canciones. Cualquier cosita, alguien que quiera investigar más, mándenme un mensaje y les paso el dato de qué canciones de Sky tienen este color. Haciendo un repaso por las canciones y los momentos de los Redondos, todas las letras que tienen olor a política se las puede contextualizar con el mundo en el que se vivía. No hace falta que venga un youtuber a decirte qué significa cada canción porque te estaría mintiendo. Alcanza con el sentido común de cada uno. Y si no entendés absolutamente nada, probablemente los Redondos no sean del todo apreciables por vos, lo que no quiere decir que deje de consumir a una de las bandas más brillantes que tuvo el rock en castellano. Pero sería un error tratar de buscar significados a las canciones a través de razonamientos extraños al tuyo. En cada canción con connotaciones políticas se puede notar que se mencionan a determinados antihéroes del sistema democrático y dictatorial también. No estoy equivocado si digo que el Indio nunca hizo una canción para tirarle flores a un político. Incluso se puede deducir que el Indio en su faceta anarquista cuestionaba el peronismo en su totalidad, como a los paracaidistas en política que solo querían vivir de ser funcionarios en el Estado. Y al igual que Pink Floyd, las letras de los Redondos interrumpían esa voz de sirena que encasillaba a los países en determinados roles en la política internacional y se cuestionaba absolutamente todo, como que los Estados Unidos eran los guardianes de la libertad, o en queso ruso, por ejemplo, o que el capitalismo era sinónimo de bienestar. Incluso se encargó de pisotear al comunismo como una forma de gobierno válida para la naturaleza argentina en el disco Octubre, y algunos por ahí creyeron que los Redondos podían ser llevados de las orejas y pegarlos a algún partido político. A eso quiero decirles que las personas cambian y que por eso al Indio o a Sky podrán amarrarlos a cualquier corriente que se les ocurra, pero mientras Patricio Rey se presentaba en sótanos o estadios, los Redondos fueron inalcanzables por cualquier partido o movimiento político. Así que bueno, si te gustó el video, por favor suscríbete al Martillo Republicano. Muchas gracias.